Buen día a todos, me presento, mi nombre es Valeria Torres y mi compañera Paula Góngora. En el día de hoy les vamos a hablar sobre las modalidades de importación para que se instruyan un poquito más y los que estén interesados pues aprendan de ese tipo de modalidades. Para comenzar tenemos que saber qué es importar. Importar son todas las mercancías o bienes que llegan al territorio aduanero nacional desde el extranjero o desde el exterior. Bueno, pues para empezar debemos tener claro la declaración del régimen, que se divide en tres: inicial, de corrección y de modificación. La inicial es como todos los documentos que debemos tener cuando vamos a empezar a importar. Las de corrección se pueden arreglar o cambiar una sola vez, y es para arreglar los documentos que se realizan en la inicial. Y la de modificación, que solo aplica para 4 casos, que es cuando se va a hacer como un cambio de destinatario o un cambio en el importador, o también cuando la mercancía declarada va a ser como más de lo que yo pues puse en la declaración. Bueno, teniendo en cuenta esto, cuando no se presenta ninguna obligación aduanera, se podrá rescatar la mercancía con las declaraciones de regímenes cuando hay excedentes en la inspección previa de las mercancías, y esto se llama como declaración sin pago de rescate. Ya por otro lado está la declaración con pago de rescate, que es cuando tampoco presenta una obligación aduanera y se puede rescatar la mercancía con las declaraciones de regímenes, y esto pasa cuando la mercancía está en configuración de abandono legal o cuando también las mercancías tienen una diferente declaración o hay sobrantes. Y pues debemos tener en cuenta en estas declaraciones que estas aplicaciones son en las declaraciones iniciales, que son las que van relacionadas con la declaración de régimen. También están las mercancías no declaradas, pero pues ¿cuáles son las mercancías no declaradas? Son las que no están declaradas en la aduana. También no son declaradas cuando hay un excedente. O sea, pongo que va a haber, no sé, 200 cantidades, pero pongo más, entonces ahí no es declarada. Y también cuando la mercancía es diferente a la que yo declaré. Bueno, ya entrándonos un poco más en las modalidades de importación, está la más sencilla de entender, que es la importación definitiva. Y dentro de estas hay una serie también de modalidades, la primera es la importación para el consumo, que consiste en que la mercancía entra al territorio aduanero nacional y se encuentra en libre circulación para su permanencia en ese territorio o para su consumo. Bueno, también dentro de estas está la importación con franquicia o exoneración de impuestos a la importación, que consiste en que se exime total o parcialmente el pago de impuestos o derechos aduaneros. Pero pues ¿por qué sucede esto? Porque hay ciertos convenios, tratados o leyes que benefician al importador para no tener que pagar pues estos impuestos. Pero esto sucede digamos que con ciertos importadores. Por ejemplo, en cuanto a las franquicias, no cualquier franquicia puede pertenecer o hacer parte de esta importación, porque simplemente es para el consumo, y en este caso sería el consumo definitivo, que entra en la modalidad que mi compañera había explicado. En cambio, si es una importación para que ayude al desarrollo social de la nación, pues ya entraría más en esta modalidad. También hablamos de la importación en cumplimiento de garantía, pues que, como el mismo nombre lo dice, es una garantía que tiene el comprador cuando pues compra una mercancía. Esto estipulado pues en una cantidad de tiempo. Entonces, si por ejemplo la garantía es de 12 meses y mi mercancía se averió o tiene algún defecto durante este lapso de tiempo, pues tengo la garantía. Entonces no necesito la licencia de importador, porque me van a modificar o me van a arreglar ese daño que pues le sucedió a la mercancía, y lo puedo hacer gracias a esta garantía. Pero si me paso digamos, de esos 12 meses, ya te tiene que encargar el comprador de todos los pagos y
pues como todo el proceso. Bueno, ya entramos a la modalidad de reimportación. Bueno, en primer lugar está la reimportación en el mismo estado, que es cuando otra vez se importan bienes al territorio aduanero nacional que ya han sido exportados anteriormente sin ninguna modificación o cambio. Esto pasa en el caso de las obras de arte o también de las piezas de exhibición. Otro tipo de reimportación es la reimportación por perfeccionamiento pasivo, que por el contrario de la garantía, tiene también que pagar la declaración o impuestos y anteriormente fue exportada temporalmente para una reparación o modificación. Pero lo que les decía, a diferencia de la garantía, esta simplemente no es solamente para una reparación, sino también porque se le añade alguna pieza o algo al producto, como por ejemplo, digamos, en la actualización de un carro. Y pues también debemos tener en cuenta que estas dos modalidades de reimportación tienen un plazo determinado para que se hagan, pues, en este caso la modificación o se presente en una exposición. Bueno, y a diferencia de la de garantía, esta requiere licencia de importación y la de garantía no requiere. Bueno, y también se encuentra el tráfico postal, que son todos los envíos por correspondencia, por ejemplo el correo, los cuales llegan al territorio nacional aduanero por medio de la red de operador postal oficial, y en la cual en primer lugar se debe hacer el pago de los impuestos o derechos para luego así ser entregado al destinatario. La siguiente es una muy parecida, que se llama envíos de entrega rápida o de mensajería expresa, pero en este caso la importación se realiza de documentos, de materiales de impresos y de papeles que son solicitados urgentemente por el destinatario. Dentro de esto se encuentran 4 categorías. La primera son todo lo que tiene que ver con documentos. La segunda son las mercancías que tienen un valor FOB menor a $200. La tercera categoría son las mercancías que también están en valor FOB mayor a $200, pero que no superan los $2.000. Y por último, la cuarta categoría, que es las mercancías que superan los $2.000 en valor FOB. Ya en cuanto a los requisitos que se requieren pues, para importar este tipo de bienes, están la identificación del envío, la guía de envíos y la factura. También hay que tener en cuenta que no debe superar los 2 kilos la importación de estos. Bueno, por otro lado está el equipaje de los viajeros, que va exclusivamente como a los objetos personales de dicha persona. Entre estos, como las características principales de esto, está el equipaje acompañado sin pago del tributo único, que no debe excederse de $2.000. Bueno, también se encuentra el equipaje con pago de tributo único, que es todos los artículos que tienen el derecho de importar los viajeros, que son 3 piezas máximo de artículos como lo son los domésticos, los deportivos, los electrodomésticos, los de arte y de uso profesional. Y de los demás de uso personal, solamente 10 unidades que no superen los $3.000. Ya por otro lado, en cuanto al cupo de menores de edad, tienen derecho solamente al 50% de importación de mercancía, y además de esto tienen que pagar un tributo de 15% ad valorem. También está el equipaje no acompañado, y esto se refiere a que la persona puede mandar su maleta un mes antes de que la persona viaje. También los viajeros residentes en el país, pues que regresan nuevamente a su país de residencia. También están los viajeros residentes en el exterior, que pues son todos aquellos extranjeros que vienen al territorio aduanero nacional temporalmente y hacen la importación de sus bienes personales o de uso profesional. Y ya por último, los viajeros en tránsito o en transferencia, que como su nombre lo dice, están en tránsito en el territorio nacional y no se van a quedar ni temporalmente ni permanentemente. Y tampoco están sometidos al control aduanero.
También están los menajes de casa, pues como el nombre mismo dice, son todos como los bienes que hacen parte de una casa, entonces se importan. Pero esto pues necesita como unos requisitos. Entre esto debe haber una lista del empaque, o sea, lo que va a importar. Debe tener la factura de cada uno de los productos importados. La persona debe ser residente en el exterior y pues debe estar declarada. Bueno, otro es la importación temporal de los medios de transporte para uso privado, que son pues la importación de transporte como lo son automóviles, motocicletas, bicicletas, aeronaves, dirigibles, camiones y entre otros, los cuales tienen requisitos para importar estos bienes. Los requisitos son el carnet de paso por aduana, también la patente de navegación, el pasaporte o el documento de identificación y también un documento que conste que la persona importadora es residente en el exterior. En cuanto al plazo, solo tienen un plazo de 3 meses y se puede dar fin a esta modalidad cuando ocurre una reexportación, también cuando hay un evento de fuerza mayor que sea como la destrucción del vehículo y por último también cuando ocurre la importación definitiva que se queda como tal el transporte para el consumo. Bueno, otra modalidad muy parecida es la importación temporal de embarcaciones, que existe únicamente para el uso privado de turistas, es decir, darle tour en el embarque para los turistas. El plazo de este es de 2 años. Los requisitos, pues que los documentos estén al día, que el residente resida en el exterior. Es algo como muy parecido a lo que anteriormente se decía. Y pues también hay fin de la modalidad cuando hay reexportación, cuando hay importación definitiva y cuando hay destrucción de la embarcación. Para estos dos anteriores hay que tener en cuenta también que están sujetos al control aduanero. Bueno, por otro lado, están las provisiones para consumo y para llevar. Las provisiones para consumo son las mercancías que son destinadas, como su nombre lo dice, al consumo, pero de los pasajeros y de la tripulación, es decir, como la comida que es destinada para los viajes dentro del avión. Y por otro lado, las provisiones para llevar, que son destinadas para las ventas de pasajeros y de tripulación, que ya son tomadas como importación porque al llegar al territorio aduanero pues ya han sido adquiridas. Esto como por ejemplo en los duty free de los aviones. También está la importación por redes de ductos y tuberías, que por medio de ductos y tuberías transportan gases o como cosas más peligrosas. Gracias. Muchas gracias.